Mm. ¿Qué tal a todos? Continuamos con la cápsula número 13, Fundamentos de Sociología. Vamos a iniciar el día de hoy la unidad número 5 de las teorías de las sociológicas contemporáneas, lo cual vamos a estar viendo los enfoques sistemáticos, en este caso de un personaje que se llamaba Habermas, perdón, eh, enfoques de cómo él lo veía en el mundo de la vida, sistemas, eh, críticas, enfoques sistemáticos enfocado a cultura, sociedad y personal, etcétera, ¿no? Vamos a estar viendo relacionado mucho a este personaje. Quiero que pongamos mucha atención, cómo lo vamos a ir empleando y poco a poco irlo mejorando, ¿no? Recuerden que ahorita en la parte de la sociología estamos viendo los enfoques de diferentes personajes, cómo lo emplean hoy en día, ya que es una ciencia que se practica mucho hoy en día en diferentes áreas, no solo en una sola, todas, vamos a decir, y luego mencionado, ¿no? Creo yo que no existe ningún trabajo que de forma directa o indirecta puedas congeniar con personas o, perdón, con sociedades, o en esta fase de sociedad. Entonces es muy difícil evitar este tipo de temas, ya que en la vida cotidiana lo vamos a ir viendo poco a poco y constantemente, ¿vale? Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Fundamentos de sociología. Muy bien. Vamos a continuar con el temario. Como bien mencionaba, hoy iniciamos la unidad número 5 que dice que son las teorías de la sociología contemporáneas. Eh, Vamos a ver a este personaje, que es su nombre correcto. Lo vamos a ver en nota diapositiva, que es Jürgen Habermas, que su enfoque, perdón, el enfoque sistémico de Habermas va enfocado principalmente en su teoría de la acción comunicativa. No se centra en la teoría de sistemas en sí, sino en el conflicto entre el mundo de la vida y el sistema. El sistema, podemos decir, ¿qué es un sistema? Hoy en día nos regimos a un sistema, de una forma gubernamental, profesional, familiar, etcétera. Todos estamos elaborando bajo a un sistema. ¿Por qué? Porque seguimos reglas, pasos, y tenemos un sistema de forma inconsciente. Obviamente que es un objetivo a fin correcto. Este personaje hoy en día sigue vivo y hace muchas teorías, perdón, ya hoy en día no lo practica sus teorías, pero enfatiza mucho ha enfatizado en algunas conferencias, les pido de que por ahí se puedan investigarlo, mucho que mejor, tiene muchas conferencias que da este personaje y lo ha enfocado mucho al tema de cómo el sistema nos obliga a tener diferentes enfoques en la parte de la sociología. El sistema representado, el dinero, el poder, mercado y burocracia, tiende a colonizar el mundo de la vida, mercantilizando o regulando excesivamente las interacciones sociales, lo cual amenaza las formas de comunicación y consenso genuina que sus propias del mundo y de la vida. Es decir, él enfocaba que sabemos que existen diferentes grupos sociales, ¿no? Pero ahora viene enfocado a los grupos existentes durante muchas épocas. Hablamos en la parte de la burocracia, podemos decir que los gobiernos que han pasado y que seguirán pasando tienen su forma de cambiar las sociedades. Es decir, no sé si sabían que cada gobierno que entra cambia su perspectiva en el área educativa, en el área de reforma, área del petróleo, etcétera, etcétera. Cualquier situación, cada gobierno lo cambia o le da una perspectiva diferente. Ese regularmente es el cambio personal de cualquier gobierno que entra. Ahora, si nos vamos al tema del monetario o dinero, hablamos del mercado. Sabemos que hoy en día un mercado que está muy, muy, muy solicitado que el cambio es muy brusco y lo he visto en diferentes ciudades de nuestro país o de otros países. El tema de inmobiliario. ¿Cómo cambia y cómo afecta a las familias hoy en día el que te suban una renta o que una renta esté muy elevada? Sí, sí perjudica. Perjudica en el aspecto
de que nosotros estamos regidos a un precio o hasta cierto punto vivimos a veces perdón, ganamos para vivir. Es decir, la mayoría de nuestros ingresos personales se van en las rentas. Entonces, a veces es muy preocupante todos esos temas. ¿Por qué? Porque pues va cambiando de una manera cronológica todos estos sistemas, ¿vale? Entonces, este personaje enfatiza mucho esos temas de cómo va cambiando y cómo esos entornos sociales constantes implican un cambio en nuestra persona, ¿no? Muy bien. El enfoque sistémico de Jürgen, mundo de la vida. En el ámbito de la interacción social, donde la comunicación se basa en el entretenimiento mutuo y consenso a través de la argumentación y la interpretación, dice que muchas veces el cómo nos expresamos, el cómo nos argumentamos sobre cualquier ámbito, hace que nuestra comunicación vaya fluyendo, interactuando, ¿no? Muchas veces aplica mucho cuando nos reímos en familia o con amigos conocidos que hablan de un tema en particular y todos podemos participar. Es decir, ayuda a que en el mundo de la vida tengamos una comunicación un poquito más fluida, ¿no? Si nos enfocamos al sistema, se refiere a la esfera del mercado de dinero y el estado de poder y burocracia regida con la lógica instrumental y la eficiencia, donde las decisiones se toman por interés o por la aplicación de normas y no por este entendimiento mutuo. Es decir, desafortunadamente, cuando hay cambios en estas áreas comentadas, no va enfocado a especialistas, sino a un nuevo mandato que esté en el poder o en este caso en la cima de la empresa, ¿no? Que incluso no todos son partícipes de cómo se van empleando. Muchas veces estos personajes no tienen un impacto positivo en estos cambios, entonces carece de funcionamiento toda esta situación. ¿Vale? Muy bien, proseguimos. Vamos a ver el enfoque de sistémico en críticas. La crítica como los mecanismos del sistema, como el dinero y el poder burocrático, invade el mundo de la vida, reemplazando la comunicación orientada y el entendimiento por las acciones estratégicas. Va enfocado cuando un jefe llega con una idea diferente, en que esa idea muy pocas veces es eficaz o muy pocas veces funciona y entonces aquí viene como que tenemos que adaptarnos, ¿no? Desafortunadamente no existe empresa perfecta, incluso si lo hubiera, van a tener errores. ¿Por qué? Porque las actualizaciones, la parte contemporánea, el avance tecnológico, etcétera, hace que tenemos que ir con el cambio, ¿no? Y ir aprendiendo en el camino. Ahorita que tenemos el tema de las inteligencias artificiales hoy en día, podemos decir que llegaron y se llegaron a quedar para un bien. Algunos lo hacen de una forma positiva, algunos de una forma negativa, ¿no? Todo dependerá cómo lo empleamos cada uno de nosotros, ¿no? Pero esta parte de las nuevas actualizaciones que pueden surgir durante toda nuestra vida va enfocado en estas áreas, ¿no? Eso se manifiesta cuando actividades cotidianas son mercantilizadas o cuando el Estado interviene demasiado, desplazando la interacción social y la autonomía de la gente. Es decir, esos cambios, aunque no estemos de acuerdo, porque puedan haber afectaciones en diferentes áreas, eh, mm, y lo va a haber siempre, ¿eh? Todo cambio es para bien, pero todo cambio perjudica, ¿no? Y como estábamos mencionando hace un momento, desafortunadamente hay que adaptarnos, ¿no? No queda de otra. ¿Por qué? Porque pues cada situación es diferente, ¿no? Cada situación se emplea en lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de cómo ver objetivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cambiar sobre esos mismos temas. Ahora, sí es importante que entendamos que podemos dar nuestra opinión sobre cualquier cambio de una forma respetuosa y coherente, y obviamente con fundamentos. No podemos decir porque pues viene luego el conflicto de interés, de estás mal, pues generar conflicto o no te puede terminar de llenar cualquier información de este tipo, ¿no? Entonces es importante saberlo congeniar de una mejor manera. Muy bien, entonces vamos a ver esta última parte que dice que, ¿cuál es el enfoque? Esta teoría explora cómo el lenguaje y la comunicación son fundamentales para la coordinación social y la formación de consensos. Vemos una imagen donde dice los sistemas, cultura, sociedad,
personalidad, mundo subjetivo. En la parte de la personalidad vemos mundos subjetivos, en la sociedad, mundo social, y en la cultura, un mundo objetivo. En la parte subjetiva y objetivo estamos especificando sobre un área en específico. Realmente así funciona la vida, tiene diferentes enfoques y nosotros tenemos que adaptarnos dependiendo en cuál sea nuestra prioridad. Lo que mencionamos sobre las teorías del lenguaje y la comunicación es importante que sabemos saberlo expresar de manera constante. Realmente nuestro vocabulario crece cuando tenemos más información, más experiencia en cualquier área laboral y esto ayuda a que valga nuestra opinión bajo un sustento es decir, yo no puedo opinar si no conozco del medio. Tenemos que ir congeniando de diferentes maneras y también de diferentes formas para irlo entendiendo. Ustedes regularmente cuando van saliendo de la carrera y quieren opinar de la carrera porque el conocimiento lo tienen ahí, es oportuno hacerlo, pero también saberlo hacer en una forma correcta o en el momento correcto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se van a equivocar y se seguirán equivocando, pero hay que mantener esta cohesión imparcial, ya que tampoco nos podemos enfocar de que si ya hiciste un gran error al inicio te perjudique durante toda tu estancia, no. Todo es un proceso, todo tiene un sentido de ser, todo tiene una formación, y nosotros tenemos que entenderlo. La parte de la sociología parte también de la comprensión de grupos sociales. Por obvias razones, no siempre será lo que uno quiere va enfocado a también el cómo también lo vamos expresando. Desafortunadamente, como bien decía, de un tiempo para acá, hablo de quizás de los años 2000, con el tema de las redes sociales y toda esta parte, la parte emocional es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque ya existen muchas demandas que pueden hacer entre jefe y empleado, que anteriormente no era tan visual, o que sí pasaba, pero yo creo que los regaños o las llamadas de atención son necesarios hoy en día en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto y nadie lo será, pero si aconsejamos o llamamos la atención de una forma coherente, podemos progresar. ¿Por qué? Porque los errores seguirán pasando. Y ahora, si hablamos de las nuevas formas de trabajo o las nuevas plataformas, tecnologías que siguen surgiendo durante nuestra época, podemos decir que es imposible tener el saber de todo. No conozco una persona que se especializa en todo, un todólogo, no existen los todólogos. ¿Por qué? Porque sí es bueno, incluso quizás de forma teórica sí, podría ser, pero de forma práctica es imposible. Muchas personas conocemos diferentes conceptos en diferentes áreas, pero no los sabemos emplear. Es diferente saber el concepto, saberlo emplear. Quizás todo lo que les he estado mencionando puede quedar en solamente una teoría, pero en la parte práctica pueden surgir muchas situaciones. Ahí, en ese momento, cuando surgen, tenemos que tener algo que se llama el cambio y la comprensión, que es lo que anteriormente se estaba mencionando, ¿no? Incluso en esta teoría va enfocado a esa parte, ¿no? La comprensión humana, que tiene que ser una parte fundamental en cualquier desarrollo, ¿no? Habermas defiende que para una sociedad sana debe mantenerse una clara distinción entre las dinámicas del mundo de la vida, donde se busca el entendimiento. Y es lo que mencionaba, desafortunadamente esta parte del entendimiento muchas empresas la han abandonado, incluso jefes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se olvidan que somos humanos, no somos máquinas. Muchas grandes empresas han estado cambiando hoy en día la tecnología o los procesos o máquinas en vez de humanos. ¿Por qué? Porque piensan, pues no va a haber muchas quejas, no va a haber mucha inconformidad. Yo creo que es un gran error porque al fin y al cabo la parte humana siempre es necesaria en cualquier área. Pero bueno, desafortunadamente este es el pensar de grandes empresas en el mundo. Es un gran error. Más adelante se darán cuenta que pues siempre tiene que haber la parte humana en cualquier situación personal. Conozco una empresa en particular donde anteriormente eran 100 empleados y ahorita hay como 10 20 empleados. Y además en la parte automotriz se ha estado cambiando sobre esta misma manera, ¿no? Y las del sistema donde prevalece la lógica del poder y el dinero. Cuando hablamos de estas dos, del poder y el dinero, podemos decir que ya es una cuestión ya incoherente, ¿no? Porque pues sabemos que el poder y el dinero es un tema muy delicado a cualquier persona, ¿no? Si no tenemos una forma de conllevar toda esa situación, se puede malinterpretar de muchas maneras, ¿no? Y el razonamiento lógico, perdón, y el racionalismo que hemos estado comentando en las cápsulas, no se pueden emplear. ¿Por qué? Porque desafortunadamente
el poder y el dinero ciega a cualquier persona, ¿no? Por eso hay que tratar de evitar estas congeniaciones para evitar malos sentimientos a un futuro, ¿no? Muy bien, agradezco mucho su atención. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.